Qué bueno estar nuevamente juntos para continuar el estudio de la escuela sabática de este trimestre. Estamos con el tema, lo tenemos bien presente, ¿no? El Evangelio en Gálatas. Y para esta semana el título de la lección es El camino a la fe. Vamos a estar considerando varios textos de Gálatas capítulo 3 y ya vamos a concentrarnos en el primero de ellos. Gálatas capítulo 3, versículo 21. Leemos de la palabra de Dios lo que allí se nos dice. Gálatas 3, 21. Si esto es así, sigue diciendo Pablo, ¿estará la ley en contra de las promesas de Dios? Y él responde inmediatamente de forma enfática, de ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, básicamente Pablo sigue enfatizando que las promesas de Dios y la ley no se pueden contradecir, porque ambas están dadas por Dios y por lo tanto, como en Dios no hay contradicción, como Dios no se contradice, la promesa de Dios de que la salvación es por su gracia, por fe, sus promesas, esa realidad, dice Pablo, de ninguna manera se contradice con la ley dada por Dios. Entonces seguimos viendo en esta semana cuál es el lugar de la ley de Dios en este panorama tan claro que nos da el Evangelio de que la salvación solo es por la fe en las promesas de Dios. Este texto de Gálatas 3, 21 que acabamos de leer, lo podemos conectar con un par de textos importantes del Antiguo Testamento. Nos referimos a Levítico 18:5 y Deuteronomio 6:24. Estos textos parecen decir a primera vista que la ley nos da vida, ¿sí? Es interesante, la lección lo señala en el día domingo, que estos dos textos, Levítico 18:5 y Deuteronomio 6:24, podrían haber sido la base sobre la cual los maestros judaizantes aseveraban que guardando la ley de Dios se tenía la vida eterna. Sin embargo, estos textos se refieren, y vamos a citar aquí lo que menciona la lección porque es muy claro, a que la ley ordena cómo deben vivir los que están dentro del pacto con Dios. Es decir, la ley regula la vida dentro del pacto, pero no es la fuente del pacto. La fuente del pacto, lo que hace posible el pacto, es la gracia de Dios, sus promesas. Ahora, la ley regula la vida dentro del pacto, muestra cómo vivir a los que están dentro del pacto. En este sentido, estos dos textos de Levítico y Deuteronomio señalan que la ley da vida, de ninguna manera en el sentido de que por guardar la ley nos viene la vida, porque la Biblia es bien clara al respecto. El único que da vida es Dios, el Espíritu Santo. En ese sentido es cuando Pablo también dice, el Espíritu da vida, la letra mata. No podemos obtener la vida de la ley. De esta manera ya podemos entrar con este panorama lo que señala el día lunes. Nuestra lección de escuela sabática aquí nos cita Gálatas 3:23 y leemos también este texto. Pablo dice, antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados, hasta que la fe se revelara. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. La traducción de la Reina Valera 60 dice, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. En la Nueva Versión Internacional entonces leíamos presos, encerrados, ¿sí? Presos, encerrados, confinados bajo la ley, tiene un significado muy especial. Primero señalemos que cuando el apóstol Pablo dice, antes de que viniese la fe, por el siguiente versículo, el de Gálatas 3:24, podemos ver que Pablo con esta expresión, la venida de la fe, se está refiriendo a Cristo mismo. Entonces, antes de que viniera Cristo estábamos encerrados, presos, confinados bajo la ley. ¿Qué significa esta expresión en Pablo? Bien, hay dos
significados importantes. ¿Sí? Aquí la lección nos menciona en el día lunes que, según el contexto de esta declaración, hay dos significados importantes. Bajo la ley, como un modo alternativo de salvación. Bueno, de esta manera podemos entender, antes de que viniese Cristo, se podría interpretar que había una alternativa de salvación que sería bajo la ley, pero Pablo está demostrando que no es una alternativa de salvación. Es un modelo equivocado en realidad. Y el otro significado de estar bajo la ley sería, este es más conocido, bajo la condenación de la ley. Por ejemplo, lo leemos en Romanos 6, 14 y 15, bajo la condenación de la ley. Pero justamente eso es lo que está remarcando Pablo, al venir la fe, al venir Cristo, al cumplir en Cristo todos los anticipos dados por el santuario, cuyas ceremonias, ritos, sacrificios señalaban al sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, al venir la fe, al venir Cristo, nos deja libre de esa condenación. Ese es el mensaje que Pablo nos presenta en estos pasajes, que ya no estamos bajo la condenación de la ley porque uno perfecto cumplió por nosotros los requerimientos de la ley. Y ahora, si aceptamos el sacrificio de quien nos amó y nos ama de tal manera que se entregó por nosotros, entonces nos entregamos a su voluntad. Y entonces sí quedamos dentro de la ley en el sentido de que queremos vivir para agradarle, porque la ley es el reflejo del carácter de Dios y ahora queremos imitar el carácter de Dios. Que el Señor nos ayude a seguir pensando en esto y a pedirle a Dios esa paz, ese gozo que solo Él nos puede dar de sabernos salvos por su amor, por su gracia, por sus promesas, y entonces el anhelo de vivir para agradarle.